Hola, ¿qué tal amigos, amigas, señoras, señores? ¿Cómo están? Hoy 6 de febrero del 2019, donde se cumple la cuestión que yo les dije en videos anteriores, en videos que yo sí he seguido, he tomado el tema del Infonavit, sabiendo de las causas de grave injusticia, grave abuso, el hecho de que tantas personas con su patrimonio, con el esfuerzo de su trabajo, tanto jugó el mugre prianismo que realmente no se vale. Realmente esto es una situación también de una opresión monstruosa, que así la permitieron, que así la consintieron, llegando hasta el punto de saber que el Pinchina, el exdirector de Infonavit, ganaba 700,000 pesos al mes, en donde también supimos, y que yo también lo traje en videos en meses anteriores, donde quien estaba, el director de los salarios mínimos, ganaba 173,000 pesos brutos, así, y tantas personas que hemos sufrido, tanta injusticia también en el hecho de no poder abonar hacia ver, construir, materializar nuestros sueños, porque si hay algo en un ser humano que todos debemos de lograr y que apenas es un proceso muy naciente, el proceso de la cuarta transformación, que nos debemos de sentir muy seguros, amigos, amigas, señoras y señores, que así lo hayamos elegido contundentemente, genuinamente, el 1 de julio, y que para todas las cosas es un proceso. Es sumamente importante saber que se ha tomado este tema tan importante del Infonavit, un tema donde yo se los traigo de manera integral, de todo lo que el nuevo director, el director del Infonavit de la Cuarta Transformación, nos dijo hoy en la conferencia de prensa, y es algo que por lo menos a mí en lo personal me da gusto, satisfacción personal, haber tomado este tema desde hace 5 videos, para por lo menos, amigos, amigas, señoras y señores, que no se sintieran abandonados, que se sintieran que alguien en un canal ahí, en YouTube, tomara ese tema. Para mí es lo más satisfactorio, lo más importante, que conforme avance el tiempo, que el canal vaya creciendo en suscriptores, agradecidísimo, y que siempre tengan la seguridad que en mi canal voy a tomar los temas de mayor relevancia, así como lo es que es realmente una situación, un tema que a tantas personas le han estado tronando los dedos por tanta injusticia, por tanto abuso, y llegando inclusive al tema de que vendieron casas, llegaron a venderles casas sin servicios, muy alejados de los lugares donde trabajaban. Bueno, pero ya es un tema que ya está tomando en manos del gobierno y organización Infonavit de la Cuarta Transformación, que está pensando sensatamente, honestamente, ¿no? Sensiblemente, y que precisamente por eso hasta nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso dijo ya vamos a tomarlo, y así como yo lo dije, ya se cumplió. En esta semana se tomaba este tema. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, amigos y amigas? El plan que dura todo, es un plan que dura todo el sexenio. Ayudar a trabajadores por el crecimiento de todas esas deudas de manera ingrata, injusta. El diagnóstico, escuchando las necesidades también de la gente. Beneficiar a los trabajadores que menos tienen y más necesitan. Incorporarse a bsmapesos.infonavit.org.mx, no se preocupen, en el video esto lo muestro con subtítulos para que lo apunten, lo anoten, y por favor que ustedes den el paso adelante al frente para llevar su caso. Impulsar el programa de autoconstrucción, que no haya despojos ni maltrato ya a las personas que ya obtuvieron su casa, ya están bien ahí. Bueno, entonces eso también ya se está tomando. Esto será ya totalmente presentado, agarrará forma, ¿no? Cuajará en abril de este año. El hecho de tener un Infonavit eficiente, el hecho de que en la organización va a haber un ahorro operativo del 80%, optimizar funciones de cada departamento en el Infonavit, trabajadores que además dieron su confianza para administrar sus salarios, tener un instituto eficiente, además de austero, cambiar créditos de salarios mínimos a pesos más de los del salario nominal, incrementación del saldo, comprendiendo la frustración de tanta gente que se ha metido a esto, que además ha visto
ver incrementar tan injustamente, basado en la inflación, basado en la cuestión del salario mínimo, y no alcanzan a terminar de pagar, y no alcanzan a terminar de pagar, haciendo sensato ya el pago que debe pues sí, todos ustedes, amigos, amigas, señoras y señores, deben de seguir cubriendo, pero que serán pagos revisados y además adecuados a su realidad, a lo que perciben, y congelados, llegando hasta los puntos en que te digan en el Infonavit, ¿sabes qué? Tú ya pagaste tanto, tú ya pagaste tu vivienda, pero solamente metiéndose a revisar su caso, esa página que verán más adelante durante el video, es la manera más sensata por parte de la gente, de nosotros, para que todo esto sea revisado y llegar a la conclusión de pagos congelados. Esto lo van a escuchar por parte del director del Infonavit. La primera etapa parte cubriendo, previendo a 194,000 trabajadores, estimando que en el sexenio se pueda llegar a la cantidad de 740,000 trabajadores para que sean beneficiados con toda esta ideología sensata, coherente, honesta, ¿no? Que es importante que quienes no apliquen este año aplicarán entonces en años posteriores. Revisión de viviendas desocupadas, evitar pérdida de recursos por créditos perdidos. El caso de Nayarit y Coahuila siendo investigados por parte de la Fiscalía General, los juzgados que estén actuando de manera impropia, de manera abusiva, de manera opresiva, por juicios de cartera vencida, y que así lo debe de ser en cualquier estado, ¿no? Porque ahí también hemos visto tantos problemas de opresión y de injusticia en los juzgados, que qué barbaridad. Mejora de mecanismos de cobranza estando cercanos a trabajadores. Se revisen mucha atención, amigos y amigas, se revisa crédito de las personas, trabajadores que están dentro del programa del Infonavit Foviste. También esto se va a mencionar en el video, montos de crédito para obtener además inclusive mejores viviendas. Casos, viviendas en zonas de riesgo, donde también muy irresponsablemente estos gobiernos prianistas, organizaciones del Infonavit que trabajaron bajo los gobiernos prianistas, que vendieron casas en zonas de riesgo. Bueno, también esto se trata. ¿Cuánto ganaba Penchina? ¿Cuánto gana el actual director? Dejando en claro que la vida privilegiada monárquica de titulares en dependencias y organizaciones es ya realmente realista, ayudando así a sanar al erario público, que se destinará precisamente más a las necesidades, a cubrir más las necesidades del país y de las personas. Y la defraudación a ciudadanos ya no se permite. Políticos hipócritas, además, que tuvimos que sufrir, muy corruptos, los despojos también que tuvieron tantas personas, tantos mexicanos y tantas mexicanas a lo largo y ancho de nuestro país, que fueron realmente injustas, a miles de trabajadores, Esa corrupción se acaba, garantizando los derechos a las personas, a ser escuchadas, a que se revisen sus casos del Infonavit, del Foviste y de otras cosas, ya que llegaron a dar casas sin servicios, lejanos a sus puntos laborales. Todo esto lo van a escuchar, amigos y amigas. Yo me callo en un momento más, mucho más tarde, para que ustedes oigan de manera integral todo lo que dijo el director del Infonavit, y para reiterar, subrayar una cuestión que es muy importante, que la dijo nuestro presidente. Al rato los veo. Bueno, el día de hoy vamos a tratar sobre dos temas en general, y luego, como es costumbre, la sesión de preguntas y respuestas. El tema que más nos importa es el de darles a conocer a los ciudadanos, sobre todo a los que tienen créditos en el Infonavit, de un programa que se va a implementar para ayudarles a que puedan tener sus escrituras. La queja que recojo en mis giras es de que pagan y pagan y pagan y no dejan de pagar por distintas causas
y hay preocupación por esto. Son sus viviendas, sus hogares, y queremos darles seguridad, primero, de que no se va a desalojar a nadie, y dar también la oportunidad de que puedan terminar de pagar para tener sus escrituras. Todo esto tiene que ver con un programa de combate a la corrupción, un programa para limpiar el Infonavit como se está limpiando todo el gobierno, de corrupción y de abusos, porque se daban la gran vida los directivos del Infonavit, como otros organismos que se escudan en la independencia, en la autonomía, para tener prestaciones estratosféricas, prestaciones más allá de lo justo, de lo normal, a partir de que son autónomos, son independientes, recibían trato privilegiado. Todo eso se está ajustando, se está terminando. Entonces vamos a pedirles a los servidores públicos, en este caso Román Meyer, secretario de Desarrollo Urbano, y al director del Infonavit, que nos expliquen, que nos expongan sobre este plan que se va a mantener en todo el sexenio. No es nada más un año, y también se va a ir mejorando. Es perfectible, no es ya algo acabado. Vamos a hacer la propuesta el día de hoy y vamos a recoger sentimientos, puntos de vista, para irlo mejorando. Pero el propósito es ayudar a los trabajadores que tienen créditos y que no han podido pagar porque han crecido mucho sus deudas por intereses y por otros factores. Entonces, vamos a hablar de eso. También a todos los cuestionamientos. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos ustedes. Buenos días al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, y buenos días también al secretario de Hacienda, el doctor Carlos Ursúa. Saludo también a los compañeros de los medios de comunicación y a todos los trabajadores que seguramente nos siguen a través de sus redes sociales en este ejercicio informativo y democrático. El presidente me ha pedido que informe a ustedes sobre el programa que tenemos en el Infonavit para beneficiar a los trabajadores que menos tienen y más lo necesitan, y que enfrentan saldos crecientes en sus créditos del Infonavit. Pero antes quisiera hacer un pequeño diagnóstico sobre la situación de la política nacional de vivienda. Este diagnóstico que hicimos en conjunto, por supuesto, con el secretario Meyer, fue resultado de un recorrido por el país, de hablar con los trabajadores, de escuchar sus necesidades en materia de vivienda y de ver las condiciones en que vivían en muchos desarrollos que precisamente el Infonavit había desarrollado. Y lo que encontramos es que del año 2000 al 2018 se siguió un modelo expansivo de vivienda en el que se hicieron desarrollos alejados de los centros de trabajo. Muchas veces se construyó incluso en lugares donde no se debió de haber puesto una piedra,
porque eran lugares que eran zonas de riesgo. También se hicieron desarrollos que no cuentan hasta la fecha con servicios básicos como agua o electricidad, y lo anterior tuvo como consecuencia el abandono de viviendas y sobre todo la insatisfacción de miles de trabajadores que habían invertido ahí su patrimonio. Por eso esta nueva administración y al mando del secretario Meyer se está impulsando una nueva política nacional de vivienda, y ha sido enfático el secretario en que garanticemos el derecho humano a una vivienda adecuada, asequible, cercana a los centros de trabajo para los trabajadores. Y nosotros desde el Infonavit vamos a ser parte de esa nueva política nacional de vivienda, y por eso queremos ajustar las líneas de financiamiento de los trabajadores para entenderlos y atender sus necesidades. Vamos a impulsar, por ejemplo, un programa de autoconstrucción, y en materia de cobranza social, que ya lo decía el presidente, estamos haciendo un nuevo esquema para que ya no haya despojos ni haya maltratos a los trabajadores. Estamos trabajando en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, primero para diagnosticar qué ha pasado en materia de cobranza, y segundo, para poder hacer un nuevo esquema que respete el derecho humano a la vivienda. Finalmente, vamos a apoyar a los trabajadores de menores ingresos. Estamos trabajando con los sectores económicos que se representan en el propio instituto, el sector de los trabajadores y el sector de los empresarios, para aumentar los montos máximos de crédito. Esto permitirá que los trabajadores de menores ingresos puedan efectivamente acceder a una vivienda. Esta nueva política se presentará el mes de abril en conjunto con la Política Nacional de Vivienda. Y para hacer todos estos cambios, hemos decidido que teníamos que tener dos objetivos institucionales de manera clara. Uno, ser una institución más eficiente, y esto nos iba a permitir, por supuesto, cumplir nuestro segundo objetivo, que es dar más beneficios a los trabajadores. Y sobre el primer punto les quiero decir los avances que hemos tenido hasta la fecha. Desde el 14 de diciembre, que inició la nueva administración, nos pusimos como meta ahorrar 2,000 millones de pesos del gasto operativo del instituto. Lo que habíamos observado es que en el sexenio anterior el gasto operativo había crecido en un 80%, sin que el número de créditos aumentara, es decir, se estaba haciendo simplemente más caro operar el mismo número de créditos. Y a la fecha, en tan solo un mes, hemos logrado ya recortes por 1,200 millones de pesos sin que se haya afectado las metas operativas del instituto. Al contrario, en el mes de enero hemos otorgado más créditos de lo que se había hecho en el mismo periodo de 2018 y de 2017. Hemos también propuesto al Consejo de Administración los lineamientos para un nuevo tabulador salarial para los altos directivos del instituto, que sean congruentes con las políticas de austeridad, eficiencia y buen gobierno que ha puesto esta nueva administración federal. Esta nueva tabulador, este nuevo salario, tendrá que ser aprobado por la Asamblea del Instituto en el mes de abril. Sin embargo, en el periodo que corre entre enero y abril, estamos haciendo un mecanismo de donación del excedente del salario de los altos funcionarios con respecto al del presidente de la República. También estamos haciendo una reestructura organizacional para evitar duplicidad de funciones y para poder optimizar las funciones que hoy realiza cada una de las áreas. Y finalmente, vamos a cambiar nuestro marco normativo en materia de compras. Hasta diciembre del año pasado, el 92% de lo que compraba el instituto era a través de adjudicación directa o de unos mal llamados procedimientos especiales que aplicaban a distintas materias de compras. Esto, por supuesto, queremos que se revierta. Queremos que la mayoría de las compras que haga el instituto sean a través de licitaciones públicas. Estudios internacionales han mostrado que licitaciones competidas pueden generar ahorros de entre 15 y el 30% de los recursos, y se requiere que los trabajadores que nos dieron su confianza para administrar su salario puedan tener un instituto eficiente y austero. Y esto nos permite llegar al punto y al programa por el que estamos hoy aquí. Estos ahorros nos permiten presentar el programa Responsabilidad Compartida. ¿Qué significa este programa de responsabilidad compartida? Significa apoyar a los trabajadores que menos tienen y más lo necesitan.
¿Y cómo los vamos a apoyar? Vamos a cambiar sus créditos, que hoy están denominados en salarios mínimos, a pesos. Lo que nos dimos cuenta es que los créditos que se habían otorgado históricamente en el Infonavit, que estaban denominados en salarios mínimos, eran más difíciles de pagar para ciertos trabajadores, particularmente aquellos cuyo salario nominal, lo que recibían cada mes en su nómina, no crecía al mismo ritmo que se actualizaban el saldo total de la cuenta, que se actualizaba con el salario mínimo o recientemente con la unidad de medida y actualización. Y esto hizo que los trabajadores, a pesar de que pagaban sus créditos y que seguían teniendo un empleo formal, vieran incrementarse su saldo cada mes a pesar de que pagaran. Y nosotros hemos entendido y recogido la frustración que sienten muchos de estos trabajadores y por eso hemos decidido hacer este programa. Queremos, por supuesto, que los trabajadores sigan pagando, es una obligación el crédito, pero queremos que lo hagan en mejores condiciones. Por ejemplo, en este programa los que accedan van a obtener beneficios de descuento a su saldo total del 55% en promedio. También van a obtener una nueva tabla de pagos y tasa fija y van a tener un apoyo mensual al pago precisamente para que ya nunca más en la historia del crédito vuelva a crecer su saldo mensual. Se va a quedar congelado en su última mensualidad y eso será el resto de la vida del crédito. Y esto podrá dar sobre todo certidumbre y planeación financiera a las familias. Algo de lo que nos ha dicho la gente, los trabajadores, es que no saben cada enero cómo se va a actualizar su crédito, cuánto van a pagar cada mes y van a tener que retirar dinero que podrían utilizar, por ejemplo, para alimentos o transporte en el pago del crédito. Con esta oportunidad les estamos dejando que tengan esta planeación financiera porque ya no van a pagar más de lo que corresponda a su última mensualidad. Hemos estimado que el total de trabajadores que entrarían en esta primera etapa es de 194,875. Sin embargo, hemos estimado que a lo largo de esta administración podemos llegar a un total de 745,000 trabajadores en distintas modalidades de este programa y que cada año iremos anunciando. Por eso es importante que quienes no apliquen este año al programa sepan que cada año estaremos apoyando a los trabajadores para que puedan tener mejores condiciones de pago para sus créditos. Y lo importante fue cómo definimos al número de trabajadores y a los trabajadores universo de esta primera etapa. Y para determinarlo, primero nos pusimos a ver qué grupo tenía créditos denominados en salarios mínimos y que estuvieran vigentes. Además, nos pusimos como meta focalizar a los trabajadores que ganaran menos de 4 salarios mínimos y queríamos beneficiar sobre todo a aquellos trabajadores que han sido constantemente cumplidos a pesar de la adversidad que ya les mencionaba. Otro criterio de selección fue que los créditos ya tuvieran una vida de 15 años, es decir, gente que constantemente ha pagado y sin embargo ha incrementado su saldo. Y además que su deuda fuera 1.5 veces mayor a lo que originalmente habían contratado. Tenemos casos muy particulares, por supuesto, digamos, son los menos, pero incluso hay gente que debe hoy, después de 15 años de pagar su crédito, 5 veces más de lo que se había contratado. Entonces, estamos focalizándonos en quienes más tenían esa deuda y sobre todo quienes habían estado cumpliendo a lo largo de la vida del crédito. También nos enfocamos a trabajadores que ya tienen más de 40 años y que por probabilidad su carrera salarial tampoco va a ir acorde al ritmo de crecimiento del salario. Todos estos criterios juntos nos dan la certeza de estar apoyando a los trabajadores que menos tienen y más lo necesitan, como nos los ha pedido el presidente. Y por eso quiero invitar ahora a los trabajadores para que puedan ver si son beneficiarios o no de esta primera etapa del programa. Y lo primero que tienen que hacer es meterse al portal bcmapesos.infonavit.org.mx y registrarse con su número de seguridad social o su número de crédito del Infonavit. Ahí mismo en el portal les van a decir si son o no son beneficiarios del programa. También, por supuesto, pueden acercarse
a los centros de servicio que tiene el Infonavit a lo largo y ancho del país, o hablar al Infonatel. En todos estos mecanismos se les va a informar si son o no son beneficiarios de esta primera etapa. Y de aquí, desde el día de hoy hasta el 1 de marzo, estaremos por supuesto invitando a todos los trabajadores a que actualicen sus datos de contacto. Muchos de los trabajadores han cambiado de empleo o incluso ya no viven en ese domicilio, aunque su crédito sigue vigente, y es difícil localizarlos. Y por eso queremos que en esta primera etapa actualicen sus datos con nosotros. Y a partir del 1 de marzo, a esos 194,000 que hemos detectado para esta primera etapa, ya se les presentarán los beneficios en sus cuentas y en sus saldos. Y a partir de entonces podrán ser partícipes de estos beneficios. Cada año, como les decía, estaremos abriendo modalidades de este programa para ir avanzando a lo largo de esta administración, siempre cuidando, por supuesto, la salud financiera del instituto en beneficio de todos los trabajadores. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por la pregunta. Sobre el primer aspecto, quiero decirles que estamos, por supuesto, revisando cómo se encontraba el instituto. Hay que recordar que tuvimos la posesión a partir del 14 de diciembre. Estamos analizando, por supuesto, cómo se encuentra y estamos pidiendo, por supuesto, a la auditoría interna, que depende del Consejo de Administración, que haga una investigación sobre los procesos que se siguieron en la administración anterior. Sobre el particular del exdirector, lo que se tiene que decir es lo que ya hemos dicho aquí. Nosotros encontramos un gasto operativo que había aumentado en 80% durante el sexenio pasado y que no se otorgaban más créditos. Entonces es importante revisar ese gasto operativo, sobre todo porque hubo partidas de gasto específicas del presupuesto que aumentaron más del doble en el año 2018. Entonces estamos revisando todas esas partidas. Yo, en las conferencias de prensa mensuales que doy en el instituto, estoy desahogando todos esos temas. Ahorita lo que nos convoca es, por supuesto, la ayuda a los trabajadores que menos tienen y más lo necesitan con el programa de conversión a pesos. Sobre el tema de las AFORES es importante, sobre todo, estar en coordinación con la Secretaría de Hacienda. Creo que el objetivo que tenemos como país es aumentar la tasa de reemplazo y buscar la maximización del patrimonio de todos los trabajadores. Y en esa ecuación, por supuesto, el Infonavit es un jugador importante porque administramos una parte del salario y en ese sentido se tiene que ver la integralidad del patrimonio del trabajador, no tanto quién maneja el recurso en particular, sino cómo maximizamos ese patrimonio para que al final de su vida laboral pueda tener un mejor retiro. Y la tercera pregunta era sobre el buró de crédito. El buró de crédito, digo, es una práctica que se empezó recientemente, también la estamos revisando. El objetivo de esa, lo que tiene que ver es no apretar demasiado al trabajador, tiene un objetivo social que debería de ser indicativo. Actualmente se está usando de manera pues muy vinculante, pero debería de ser indicativo y lo que nos ayuda a ver es si el trabajador, además de pagar su crédito, va a poder pagar otras deudas que tiene, por ejemplo, en tiendas de autoservicio y demás, que tiene pagos chiquitos, pues esos pagos chiquitos al final le quitan liquidez mensual. Entonces lo que menos queremos hacer es que sea una carga adicional el pago patrimonial. Entonces estamos revisando la práctica para ver si realmente tiene sentido en la originación de los créditos. Bueno, actualmente el Infonavit tiene 5.5 millones de créditos vigentes, 3.9 millones están denominados en salarios mínimos, pero hay que recordar sobre todo que pues, la cartera vencida, el número de cuentas que tiene el instituto es de 5.6%, entonces tienes a trabajadores que precisamente ha resultado como predecía el modelo, es decir, que su salario viene creciendo a un ritmo superior incluso al del salario mínimo y por lo tanto para ellos no resulta oneroso ese crédito. Lo que estamos focalizando es aquellos trabajadores que precisamente no tuvieron una carrera salarial esperada como en el modelo y por lo tanto hubo este desfase respecto a la curva predicha. Pero lo importante también es que a partir del año pasado el Infonavit está otorgando créditos en pesos y una tasa fija que es competitiva en el mercado y eso ayuda sobre todo a la planeación de los trabajadores porque les da un panorama de cuánto van a ir pagando cada mes, ya no se tienen que esperar esto que pasaba cada enero de a ver cuánto sube
el salario mínimo o en la UMA a partir de 2016 y estaban las familias con el Jesús en la boca. Entonces, esto ya no va a pasar porque ya estamos haciendo algo que tiene que ver con la certeza y la planeación financiera de las familias. Bueno, sobre el tema de la vivienda abandonada, yo creo que sí tenemos que tener un panorama claro. Efectivamente, el Coneval y el INEGI detectaron en sus últimos datos un universo de 5 millones de viviendas abandonadas. Nosotros, desde el Infonavit, que además es la hipotecaria más grande del país, hemos detectado el año pasado, solamente el año pasado, se abandonaron, tenemos registro de 58,000 viviendas, pero cada año hemos visto un ritmo de más o menos 80,000 viviendas cada año, ¿no? Entonces, estamos estimando el universo que efectivamente tiene el Infonavit y con lo que el Infonavit puede hacer algo. Entonces, es muy importante tener esta claridad. Estamos trabajando, por supuesto, con la SEDATU para que podamos tener un programa de recuperación de vivienda abandonada que tenga un sentido de recuperación del entorno urbano, porque lo que había venido pasando es que agarraban esas viviendas abandonadas, las subastaban a terceros para que las arreglaran, pero arreglaban un pequeño número de casas y los acreditados los volvían a abandonar. Entonces estaban desperdiciando recursos de todos. Entonces paramos ese programa de subastas desde que llegamos, el 19 de diciembre lo paramos y estamos diseñando en conjunto con la SEDATU mecanismos para que se pueda recuperar el entorno urbano con estas viviendas abandonadas. Pero sí, primera vez vamos a estimar el universo y los daremos a conocer exactamente cuántas tenemos dentro de nuestra cartera hipotecaria. Eso es independiente, por supuesto, de casas que se hayan abandonado y hayan sido créditos otorgados, por ejemplo, por el Fobiste o la banca. Nosotros solo podemos ver lo que está dentro de la propia cartera del Infonavit. Sobre el sistema, doctor. Muchas gracias. Sobre el tema, por supuesto que mencionas de Nayarit y que también ha pasado en Coahuila, solo informarles que están siendo investigados por las instancias jurisdiccionales locales. Ellos determinarán lo conducente sobre lo que se determine de la conducta que se cometió. Sin embargo, nosotros como administración nueva, por supuesto, estamos colaborando con la Fiscalía General de la República en los casos que ha intervenido la Fiscalía, que es el caso específico de Nayarit. Ahí hemos aportado datos nosotros como administración sobre cómo se llevan a cabo estos procesos de cobranza y sobre todo recalcar que estos procesos de cobranza están permitidos por las legislaciones locales. En ese sentido, el Infonavit no es autoridad para decir que cambien las leyes, pero se permite por las legislaciones locales. Y en particular, esto que estaba pasando en Coahuila y Nayarit, particularmente, por ejemplo, en Coahuila se están llevando a cabo juicios masivos que suman 130,000 créditos y en el caso de Nayarit suman 32,000 créditos. Eso es lo que nosotros tenemos detectado como números y que se están llevando en esos juzgados. Y lo que pasaba, para los compañeros que no tengan claridad sobre el tema, es que personas o trabajadores que tenían sus casas, por ejemplo en Chihuahua, y que habían caído en cartera vencida y por lo tanto se habían ido a un proceso judicial de recuperación de cartera, esos juicios de gente de Chihuahua se llevaban a cabo en Nayarit o en Coahuila, y ahí mismo es que se juzgaban a través de edictos y cosas que permiten, insisto, las propias leyes locales. Nosotros, yo como director, el 27 de diciembre solicité a la auditoría interna de la institución que investigara las responsabilidades que pudieran haber tenido servidores públicos de la institución y sobre todo revisar los procesos en materia de cobranza social. Y esa es la razón por lo que les decía al principio. Y estamos trabajando un mecanismo de colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para mejorar nuestro mecanismo de cobranza. Lo que había pasado es que el Infonavit había tercerizado prácticamente todo y había perdido su responsabilidad en esa materia. Nosotros creemos que sobre todo al ser una instancia de seguridad social tenemos que estar cercanos a los trabajadores. Por eso queremos cambiar la parte de los mecanismos de cobranza social. Estamos trabajando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ya les iremos informando cómo va a quedar el nuevo mecanismo, por supuesto, con todo lo que la ley nos dice y nos mandata, que es efectivamente poder hacer procesos judiciales en caso de que se necesiten, pero también ser muy sensibles
a la realidad de los trabajadores y sobre todo a la realidad del mercado laboral mexicano, y teniendo como base que se trata de un derecho humano que está consagrado en nuestra Constitución. Entonces, estamos haciendo todo eso y informaremos, por supuesto, lo que lleguemos con la Comisión de Derechos Humanos. ¿Quién? Sobre el tema de Foviste también, estamos revisando, como saben está el crédito Infonavit Foviste que aplica para cónyuges. Lo que estamos viendo es cómo ampliarlo. Uno, para compartir mejor el tema de los pagos, que es lo que decías, pero también para que los créditos no solo puedan aplicar a cónyuges, sino padres e hijos y cualquier otra relación familiar que pueda servir para ampliar el monto de crédito y puedan obtener una mejor vivienda. Entonces, en ese sentido, con el vocal ejecutivo de Foviste, estamos trabajando un mecanismo para que pueda ser mucho más fácil, pero además más amplia la gama de posibilidades de combinar créditos Infonavit, Foviste, incluso también trabajadores que vienen del sector público al privado o viceversa, pues tener la posibilidad de una efectiva movilidad de las cuentas de vivienda. Entonces estamos haciendo ese programa con Foviste, es muy importante para nosotros, sobre todo en mercados específicos donde el Infonavit no es tan fuerte como la Ciudad de México. Ahí el Foviste es un aliado muy importante para nosotros. Buenos días. Bueno, el caso de viviendas en zonas de riesgo, el número exacto, digamos, no lo tenemos, pero estamos realizando estudios en zonas que nos preocupan. Particularmente en Chihuahua ha habido zonas que se han detectado incluso que son inundables, ¿no? Entonces ahí nos están haciendo un estudio que una vez que lo tengamos también tendremos una mecánica de solución que estamos trabajando con el propio secretario Meyer. Bueno, nada más para decirles que se va a apoyar a los trabajadores del Infonavit y que todo esto, lo subrayo, tiene que ver con una mejor administración, una administración pública austera. Por eso, para sintetizar, para resumir, para dejar claro de manifiesto que hay un cambio verdadero, que no es más de lo mismo, me gustaría que el director del Infonavit les dijera cuánto está ganando y cuánto ganaba el anterior director del Infonavit. No es acusar a nadie, es demostrar de que ya no es lo mismo, de que no solo hubo cambio de gobierno, sino hay cambio de régimen, que ya estamos en la cuarta transformación de la vida pública del país. A ver, director. Claro que sí, presidente. La anterior administración, el director en el periodo de enero a diciembre de 2018 recibió en un salario integrado en términos brutos 9.3 millones de pesos. Entonces, eso fue el salario anual entre enero y diciembre. Si lo dividiéramos en términos brutos, sería algo así como, pues más o menos 700,000 pesos, un poquito más. Sí, es 9.3 millones de pesos entre los mensual, ¿cuánto? ¿no? Mensual, pues son 745,000 pesos, ¿no? Entonces eso era el salario que recibía en términos brutos el anterior director. Yo, como hice el compromiso con el presidente, me puse, porque además en el Infonavit se estilaba que se ganara lo que uno quería, me puse un salario equivalente al de 107,500 pesos. Entonces eso es lo que yo voy a estar ganando en términos netos, que en términos brutos debe ser como 150,000 pesos, ¿no? Entonces
si se fijan a lo largo del año, yo voy a tener un salario equivalente al 1.800.000 pesos contra 9.300.000 pesos. Está bien el ejemplo, ¿eh? Sin servicios, viviendas que cómo las van a ocupar si no tienen servicio, si no tienen transporte, si las hicieron a kilómetros de los centros de trabajo, pero era el negocio de las inmobiliarias, de los políticos. Eso se termina ya. Ya el que tenga incumplimiento, porque muchas veces ni siquiera entregaban bien las unidades, defraudaban a la gente. Esto de Infonavit, de Foviste, pero también de inmobiliarias que defraudaron a muchos ciudadanos. No vamos nosotros a tolerar eso. Eso era parte de la corrupción, de los moches. Por eso subrayo de que los conservadores son muy corruptos, además de hipócritas. Les gustan mucho los billullos. Son muy corruptos. Los conservadores, hagan ustedes la investigación, todo me lo dejan a mí. Sí, todos los juicios que están abiertos se van a continuar. Todo esto que se mencionó de Nayarit, de Coahuila, de cómo despojaban de sus casas a los trabajadores, pero no a 10, a 20, a 100, a miles. Toda esa corrupción se acaba. La vamos a limpiar de corrupción el país y lo vamos a hacer garantizando las libertades, hasta ofreciendo disculpas por las molestias que ocasione el combate a la corrupción. Pues ahí está toda la información, amigos y amigas, que me da mucho gusto traerles, que me da mucho gusto que nuestro gobierno lo esté tomando en sus manos, lo tenga en la mira, esperando realmente que a cada uno y a cada una de ustedes les sirva, que puedan ser beneficiarios de este programa. Y si no, recuerden esperar el tiempo al año que les corresponda, porque todo este sexenio, este programa se va a establecer, siempre dar el paso al frente. Comuníquense directamente con el Infonavit, entren a la página para que precisamente su caso sea revisado, ver si ustedes son beneficiarios de este programa que una vez más pongo aquí. Agradecerles realmente, amigos y amigas, sus likes, sus comentarios, sus suscripciones. Realmente mi responsabilidad, mi labor, que es ardua pero es satisfactoria, el hecho de traerles noticias honestas, verificadas en los puntos que así tengan que ser, siendo empático con todo esto, que también yo sé que a tantos de ustedes, amigos y amigas, leyendo cada uno de sus comentarios, es donde uno se da cuenta de la gravedad del problema, y esperando que les sirva, que les dé tranquilidad, o que pueda, ya siendo que entren como beneficiarios, o ya teniendo una mejor idea de cuándo pueden ser beneficiarios de este programa, que vuelvo una vez más a mostrar aquí, para que esto del Infonavit realmente sea tomado, realmente tomen sus casos, y que realmente le demos a este país, como podemos ver en la Cuarta Transformación, algo que es muy importante a todas las personas, que también es tranquilidad financiera, económica, con sus fondos. Lo de las Afores, ya se tomó el tema de que las Afores, porque vimos que estaba ahí Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda. Entonces, para que vean, reiterar la importancia de que este tema no se está tratando así como nos los trataron en los gobiernos prianistas, que nada más salían a decir, que abusaban de decir tantas cosas, pero únicamente engaños
engaños, envueltos en promesas y que nunca se tomaron realmente la responsabilidad de respetarnos y realmente de darnos las cosas tomadas en cuenta con esa coherencia, con esa sensatez, con ese respeto que cualquier gobierno tiene que darle a todos los ciudadanos. Y esto en lo que va a terminar nuestro presidente. Yo en lo personal les agradezco, amigos y amigas, señoras y señores, por sus likes, por sus suscripciones, por sus comentarios, que eso es lo que me impulsa a mí, y siempre ser agradecido con los demás es sumamente importante. Y de la misma manera lo vuelve a reiterar nuestro señor presidente. Quédense a ver este fragmentito para que vean lo importante que es ser agradecido, tomarnos en cuenta que es el motor que mueve a nuestro presidente, y nosotros tenemos que ser el motor que también sirvamos para limpiar este país de corrupción, de injusticias, portarnos bien con los demás, ser justos con los demás, ser respetuosos con los demás. Esto es muy importante. Esperándolos ver en el siguiente video, por favor, mandándoles un saludo fraterno. Hasta la próxima. Y no entregan los equipos y se quedan con el anticipo. Pero así muchas otras cosas. Aquí van a ir saliendo. Estamos empezando. O sea, estamos empezando a limpiar. Entre todos, esto es muy importante. No dejar de agradecerle al pueblo de México por su apoyo, por su respaldo. No podríamos hacerlo sin la gente. Yo me animo, saco fuerza, no me canso, me aplico a fondo, me entrego a esta causa porque tengo el respaldo de la gente, tengo el respaldo de los ciudadanos. Entonces, es una labor de todos. Mucha gente está totalmente de acuerdo y quiere el cambio. ¿Y saben quiénes más quieren el cambio? Más que nadie, los jóvenes. Por eso, a veces yo explico, no hablo de corrido, ya lo saben, pero sí trato de explicar más, de contextualizar, porque es muy importante que se tengan todos los elementos. Es pedagogía para que siga cambiando la mentalidad de los ciudadanos, sobre todo la mentalidad de los jóvenes. Es que estaba tan mal la situación de que se celebraba al que actuaba de manera deshonesta, se le consideraba astuto, y tonto al que no robaba, al que no aprovechaba la oportunidad. Esa era la subcultura que estaba tratando de imponerse. Ahora tiene que moralizarse la vida pública, y no cuesta mucho trabajo porque la gente así lo quiere y por los valores que hay en las familias, en los pueblos. Nuestro pueblo, se burlan algunos, y los que están acostumbrados a la tranza se burlan cuando hablo de pueblo bueno, pero es cierto, lo mejor que tenemos es nuestro pueblo, y la mayor riqueza de México, la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo.